Hola, bienvenidos. Veamos lo que son ley de senos. La ley de senos es una proporción que hay entre los ángulos de un triángulo que no tiene que ser precisamente rectángulo, sino para cualquier triángulo, en donde es proporcional el seno del ángulo a su lado opuesto. Como pueden ver en esta parte de aquí, tanto el lado que tenemos aquí marcado con A minúscula, su ángulo opuesto es el ángulo A mayúscula, que es el que se opone. Siempre lo estamos marcando por letras, en este caso es A, B y C, para identificarlo de manera más simple. Es decir, este ángulo A mayúscula es opuesto a este lado A. Después vemos cómo este lado C es opuesto a este ángulo C mayúscula y este lado B minúscula es opuesto a este ángulo B. Es lo primero que hay que identificar. ¿Cuáles son los lados que se oponen a cierto ángulo? Y los vamos a ir nombrando con A, B y C. Este A, B y C no tiene ningún orden en especial. Ustedes pueden anotar el que ustedes quieran. Y de ahí se desprende que las proporciones para ley de senos puede ser cualquiera de estas dos, que los lados son proporcionales a los ángulos, al seno del ángulo, o que el seno del ángulo es proporcional a su lado. Cualquiera de los dos puede ser utilizado, es decir, dependiendo de los datos que ustedes tengan, es la que más nos va a convenir. ¿Cómo vamos a aplicar ley de senos a un ejemplo? Imaginemos que tenemos un triángulo en donde los únicos datos que conocemos son dos ángulos que están aquí marcados 35 grados y 65 y un lado de 22. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar los lados y los ángulos. ¿Cómo los vamos a nombrar? Pues como A, B y C, como lo vimos en lo que es el formulario. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle los nombres? Pues estos pueden ir de manera totalmente arbitraria, es decir, no tienen ustedes que seguir alguna norma. Entonces, podríamos decir que este ángulo de 35 lo podemos llamar A. Si el ángulo es A, el lado que se opone es A minúscula. Después, este ángulo de 65 lo podemos llamar letra B mayúscula y el lado que se opone va a ser su B minúscula. Y el que nos quedó, el ángulo que no conocemos es C mayúscula y el lado que se opone es C minúscula. Entonces, ya nombramos cuáles son los datos que tenemos. El número 2, hay que revisar cuáles son los datos. ¿Cuáles son los datos? Nos referimos a decir, ya vimos que tenemos ya nombrados, entonces de ángulos, conozco A igual a 35 grados. Conozco B igual a 65 grados. Estos son los ángulos. El ángulo C es el que no conozco. Y de lados solamente conozco A que mide 22 unidades. Ahorita no estamos marcando de qué tipo de unidades. Y lo que desconozco entonces son dos lados y un ángulo. Ya que tengo marcados cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas, voy a, número 3, a elegir cuál es la fórmula que queda con respecto a los datos que yo tengo. Lo que necesitamos es que mínimo conozcamos dos pares de la misma letra. En este caso, conozco A mayúscula con A minúscula. Entonces, de esta fórmula voy a tener que elegir el que tenga seno de A y A. Ahora, ¿cuál voy a escoger? ¿La parte superior o la parte inferior? Cuando yo lo que quiera conocer son lados, voy a escoger las razones que tengo en la parte superior. Pero cuando yo lo que quiera despejar son ángulos, me conviene más utilizar las proporciones de la zona inferior. Esto para que sea mucho más sencillo hacer los despejes. En este caso, lo que yo voy a primero obtener, voy a irme por este lado B. Entonces, para yo obtener B, necesitaré los que ya conozco, que dijimos que si es un B, voy a tomar esta proporción, que es A, es a seno de A, y esto va a ser igual a tomar el par que nada más necesito, que en este caso es B. B es a seno de B. ¿Por qué voy a elegir B? Porque de B conozco también el ángulo B. Entonces, yo conozco A
yo conozco A y yo conozco este ángulo B. Lo que no conozco es mi lado B. Entonces, como no conozco esta parte, voy a hacer, número 4, el despeje. Voy a despejar de esa fórmula lo que tenemos aquí, pues cuánto va a ser B. Entonces, a B le está estorbando el seno de B que está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, la A que está arriba se queda donde está y este seno de B que está abajo pasa para arriba, pasa multiplicando y todo eso va a quedar dividido entre el seno de A. Una vez que ya tengo mi despeje, lo siguiente es hacer, número 5, sustituir. Entonces, voy a sustituir los datos que yo tengo en la parte superior. Yo sé que A vale 22, entonces en vez de A minúscula, escribo 22. Seno de B, el ángulo B, aquí viene anotado, son 65 grados. Y todo eso entre el seno de A, que el ángulo A dijimos es de 35 grados. Hago todo esto en la calculadora y 22 por seno de 65 entre seno de 35 me va a dar 34.76. Esto es lo que mide como tal mi lado B. Entonces ya sé cuánto mide B, nada más me falta saber cuánto mide mi lado C. Entonces con el lado C tengo que primero obtener el ángulo, porque si se fijan, para poder obtener el lado C, necesito saber también su ángulo. En este caso, para obtener el ángulo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el ángulo, sabemos que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es 180. Entonces, ya conociendo dos ángulos, pues lo que tengo que hacer es 180 grados, que es el total, menos los 35 de A y menos los 65, sí, es igual entonces a 80 grados. Entonces yo sé que mi ángulo C vale 80 grados. Ya sabiendo en esta parte de aquí que este ángulo es de 80, ya puedo hacer el par con C y puedo entonces hacer mi otra operación. Vamos a hacerla aquí abajo. Muy bien. Entonces, para obtener yo ahora mi lado C, vamos a poner número 7, la fórmula para yo poder despejar, pues cuánto vale como tal mi lado C minúscula. Entonces, dijimos que si tengo lados, utilizo las fórmulas de arriba. Entonces, tendré C es a seno de C. ¿Cómo? ¿Con quién lo puedo usar el par? Pues a mí me gustaría más utilizar A porque son los datos que tengo de entrada y es más fácil no arrastrar errores. Entonces tengo A es a seno de A. Y después hago el despeje. Este despeje pues es igual que el anterior, donde mi incógnita es C. Entonces a C le está estorbando el seno de C, que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, es decir, se va para arriba. Y en la parte de abajo nos queda seno de A. Esto es porque entre seno de A no se movió, ahí se quedó. Después, ya para terminar, hago la sustitución. Y esta sustitución va a ser así. El lado C es igual a mi lado A, que mide 22, por mi seno de C. C es el ángulo que obtuvimos ahorita de la suma interna de los 180 grados, que son 80. Todo eso entre el seno de mi ángulo A, que el ángulo A desde el inicio sabíamos que era de 35 grados. Hacemos todo eso en la calculadora y el resultado es 37.7 unidades. Entonces, ya con esto obtuvimos todos los datos que se requirieron para poder completar el triángulo que tenemos aquí. ¿Qué es lo importante? Simplemente revisar cuáles datos tengo, ponerles letras y escoger las fórmulas, es decir, bueno, las proporciones de el lado al ángulo o el ángulo al lado que nos corresponde. En este ejemplo, mi incógnita eran dos lados y un ángulo. En este caso, esta es la metodología. Para cuando necesitara ángulos sería otra metodología que lo veremos
en otro video. Muchas gracias.